Imagina, el aire frío de una tarde inglesa en el siglo XVII. No hay ruido de coches, no hay voces lejanas, solo el susurro del viento, rozando la hierba húmeda. Estás en un jardín, el cielo es gris, pesado, como si estuviera a punto de decir algo. Respira lento, siente el suelo bajo tus pies. La tierra está blanda, ligeramente húmeda por la lluvia reciente. Huele a hojas caídas, a madera, a tiempo detenido. Frente a ti, un árbol, viejo, torcido, paciente. Sus ramas crujen suavemente, como si recordaran siglos de silencio. Y entonces, ocurre algo tan pequeño, que casi pasa desapercibido. Una manzana cae. No hay música, no hay dramatismo, solo el leve golpe seco contra la tierra. Pero en ese instante, algo cambia, no en el mundo, en la mente de un hombre que no está realmente aquí contigo, pero que, de algún modo, siempre lo ha estado. Isaac Newton, solitario, callado, observador hasta el extremo. Dicen que ese momento, ese simple acto, cambió la historia de la humanidad. Pero lo que no te cuentan, es lo que ocurrió dentro de él. El peso del pensamiento, el murmullo constante de preguntas sin respuesta, la sensación de estar mirando un universo, que nadie más parecía ver. Cierra los ojos un instante, imagina su mente, oscura, pero llena de chispas, como un cielo nocturno antes de una tormenta. Porque esta no es solo la historia de un genio, es la historia de un niño no deseado, de un joven obsesionado con el conocimiento, de un hombre consumido por sus propias ideas, y de un secreto que no estaba en la manzana, sino en la forma en que decidió mirar el mundo. Quédate conmigo, porque al final de este viaje, entenderás por qué aquel pequeño golpe contra la tierra, aún resuena, dentro de ti. Capítulo 1. El niño del silencio. El viento es más frío aquí, más crudo. Estás en Woolsthorpe, un pequeño pueblo en Inglaterra, año 1643. El invierno no perdona. Las paredes de la casa son de piedra áspera, frías al tacto, incluso desde dentro. El aire se cuela por cada grieta, como un visitante que nunca se va. Dentro, una mujer respira con dificultad. El parto ha comenzado. No hay médicos, no hay luz eléctrica, solo velas, que parpadean, proyectando sombras inquietas en las paredes. El olor es denso, cera derretida, tela húmeda, miedo, y entonces, un llanto, débil, frágil, demasiado pequeño. El bebé que acaba de nacer, no debería haber sobrevivido. Es prematuro, tan diminuto, que cabe en una jarra. Ese niño, es Isaac Newton. Pero nadie lo mira como a un futuro genio. Lo miran, como a alguien que quizá no verá el siguiente amanecer. Respira lento. Siente ese silencio, porque no es un silencio tranquilo. Es un silencio cargado de incertidumbre. Su padre ya ha muerto. No conocerá su rostro. No escuchará su voz. Y su madre, lo dejará. Años después, volverá a casarse, y se marchará, lo abandonará con sus abuelos. Imagínalo, una casa que no es del todo hogar, caricias que no terminan de llegar, miradas que no se quedan. El niño crece, en ese vacío, callado, observando, siempre observando. No juega como los demás, no ríe como los demás, prefiere estar solo. Construye pequeños mecanismos, relojes de sol improvisados, molinos de papel que giran con el viento, sus dedos, siempre ocupados, su mente, siempre en otro lugar, como si el mundo visible, no fuera suficiente, como si hubiera algo más, escondido, justo detrás de las cosas, y quizás, ese vacío, ese frío emocional que lo rodea, fue el espacio perfecto, para que naciera una mente capaz de preguntarse, ¿por qué cae una manzana? Pero aún no es momento de responder, aún no, porque primero, hay que entender el silencio que lo formó. El silencio, no es ausencia de sonido, es presencia de algo más, algo que pesa, algo que se instala en el pecho, y no se va. Isaac crece así, entre susurros que nunca llegan a ser palabras,
entre gestos que nunca terminan de ser cariño. Las mañanas comienzan con frío, siempre frío. El aliento se vuelve visible en el aire, pequeñas nubes que aparecen y desaparecen. Sus manos, pequeñas, se flotan entre sí buscando calor. La piel áspera, levemente agrietada. Afuera, el campo se extiende en tonos grises y verdes apagados. El viento no descansa, nunca descansa, y él observa, desde la ventana, desde el suelo, desde cualquier rincón donde pueda quedarse quieto, sin ser notado. Respira lento, escucha, el leve crujido de la madera, el roce de la tela contra la piedra, el golpeteo irregular de algo suelto en el tejado. Todo parece tener un ritmo, un patrón, aunque nadie más lo diga, aunque nadie más lo escuche. Isaac comienza a notar cosas, pequeños detalles, la forma en que la luz entra por la ventana, siempre en el mismo ángulo, la sombra que cambia, minuto a minuto, como si el tiempo tuviera forma. Construye, siempre construye, con madera vieja, con clavos torcidos, con trozos olvidados, pequeñas máquinas, rústicas, imperfectas, pero vivas, un molino que gira con el viento, una rueda que no debería moverse, pero se mueve, y en ese movimiento, hay algo, algo que lo atrapa, algo que le habla, sin palabras, porque mientras otros niños corren, él piensa, mientras otros gritan, él escucha, y en esa diferencia, empieza a formarse una distancia, invisible, pero profunda, no encaja, no del todo, y con el tiempo, deja de intentarlo, se refugia en su mundo, un mundo donde todo tiene una razón, donde cada cambio, tiene una causa, donde nada ocurre, porque sí. Cierra los ojos un momento, imagina esa mente, aún joven, pero ya inquieta, como una habitación oscura, donde de vez en cuando, aparece una chispa, y esa chispa, no se apaga, se queda, crece, se repite, una y otra vez, hasta convertirse en una pregunta constante, silenciosa, persistente, casi obsesiva. ¿Por qué? Porque esto ocurre así, y no de otra manera. El viento sigue soplando afuera, pero dentro de él, algo ha comenzado a moverse, algo que no se detendrá, no ahora, no nunca, y sin saberlo, en medio de ese frío, de ese abandono, de ese silencio que parece infinito, se está formando una mente, capaz de escuchar, lo que el universo susurra. El tiempo pasa, lento, casi imperceptible, como la sombra que se estira sobre la pared, al final del día. Isaac crece, su cuerpo se alarga, sus manos ya no son tan pequeñas, pero su forma de estar en el mundo, no cambia, sigue en silencio, sigue observando. Hay días en los que el cielo permanece cubierto, completamente gris. La luz es tenue, difusa, como si el sol dudara en aparecer. En esos días, el aire parece más denso, más pesado, y él, se siente cómodo ahí, como si ese mundo apagado, coincidiera con algo dentro de él. Respira lento, escucha el sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda, un crujido suave, repetitivo, casi hipnótico. Camina solo, siempre solo, pero no se siente vacío, no del todo, porque su mente, está llena de ideas que no puede explicar, de preguntas que no puede compartir. Empieza a escribir, trazos torpes al principio, tinta que se expande sobre el papel áspero, el olor, ligeramente metálico, de la tinta fresca. Sus dedos se manchan, no le importa, anota cosas, dibujos, esquemas, observaciones, pequeños intentos de atrapar lo que no se ve, porque hay algo que empieza a notar con claridad. El mundo se mueve, todo se mueve, las hojas caen, el agua fluye, las sombras cambian, nada permanece quieto, y sin embargo, todo parece seguir reglas, un orden oculto, una lógica silenciosa. Isaac no tiene las palabras aún, pero siente la estructura, como si el universo fuera una máquina, perfecta, precisa, y él quiere entenderla, no por curiosidad ligera, no por entretenimiento, sino por necesidad.
Una necesidad que aprieta, que no deja descansar, que aparece incluso cuando intenta dormir, porque en la noche, cuando el viento golpea suavemente las paredes, y la casa cruje como si respirara, su mente no se apaga, se enciende más, imagina formas, líneas invisibles, fuerzas que tiran, que empujan, que conectan todo, aunque aún no sabe cómo llamarlas. Cierra los ojos, siente ese momento, el frío de la noche en la piel, la tela áspera de las sábanas, el sonido lejano de algo cayendo afuera, y dentro, un pensamiento, persistente, inquieto, como una gota que cae, una y otra vez, en el mismo lugar, hasta dejar marca. Ese pensamiento, lo acompañará siempre, lo seguirá hasta lugares lejanos, hasta habitaciones iluminadas por velas, hasta libros, hasta fórmulas, hasta descubrimientos. Pero ahora, aún es solo un susurro, algo indefinido, algo que crece, sin forma clara, y en medio de ese crecimiento, llega un cambio, pequeño, pero decisivo. Su familia comienza a notar, que no es como los demás, que hay algo distinto, algo que no entienden. Deciden enviarlo a la escuela, no por ambición, no por visión, sino porque no saben qué más hacer con él. Y así, el niño del silencio, sale por primera vez, hacia un mundo que habla, un mundo ruidoso, impredecible, lleno de otros, y allí, en ese nuevo espacio, su mente no se apaga, se intensifica, porque ahora, tiene más cosas que observar, más patrones que descubrir, más misterios que resolver. Pero ese mundo, no será amable con él, no al principio. El sonido cambia, ya no es solo el viento, ni la madera que cruje en la casa. Ahora hay voces, muchas, superpuestas, desordenadas, vivas. La escuela, un espacio pequeño, de paredes gastadas. El aire es distinto aquí, más cálido, pero cargado. Huele a tinta, a pergamino, a cuerpos juntos durante horas. Respira lento, siente la incomodidad, el murmullo constante, las risas breves, el roce de pies contra el suelo. Isaac se queda en silencio, de pie al principio, observando, como siempre. Pero aquí, no pasa desapercibido. Hay miradas, algunas curiosas, otras, burlonas. No entienden su quietud, su forma de mirar, sin hablar. Se sienta. La madera del banco es dura, fría al contacto. Sus manos descansan sobre la superficie, sin moverse. Escucha al maestro. Palabras que van y vienen. Latín, números, conceptos. Pero lo que otros repiten, sin pensar, él lo descompone, lo analiza, lo gira en su mente, como si fuera un objeto. Cada palabra, tiene peso. Cada idea, tiene forma. Y sin embargo, no encaja. No aún. Porque hay algo más fuerte que el aprendizaje. La presencia de los otros. Un empujón leve. Una risa contenida. Un comentario susurrado, demasiado cerca. Isaac baja la mirada. No responde. Pero siente. Siente la diferencia, como una línea que lo separa del resto. Invisible, pero imposible de cruzar. Los días pasan. Lentos. Repetitivos. El mismo camino de tierra. El mismo cielo cambiante. El mismo banco duro. Pero algo empieza a moverse dentro de él. No es rabia. No exactamente. Es otra cosa. Una tensión silenciosa. Como una cuerda que se estira, poco a poco, hasta que un día, sucede. Un conflicto. Pequeño, en apariencia. Pero profundo. Un compañero. Más grande. Más fuerte. Lo provoca. Una palabra. Luego otra. Un gesto. El aire se vuelve denso. El tiempo, se ralentiza. Respira. Siente el latido. Más rápido. Más fuerte. Isaac no huye. No esta vez. Algo cambia. Algo se rompe. O tal vez, se libera. Responde. No con palabras. Con acción. Un movimiento torpe, pero decidido. Empuja. El otro responde. Hay forcejeo. El sonido seco de cuerpos chocando. Polvo en el aire. Y luego, silencio. Breve. Cargado. Isaac gana.
no por fuerza, por determinación, por algo que llevaba tiempo creciendo, en silencio, se levanta, respira agitado, siente el calor en el rostro, en las manos. Algo ha cambiado, no solo afuera, dentro, porque en ese instante, entiende algo, no sobre los demás, sobre sí mismo, que puede actuar, que puede responder, que no está condenado a quedarse quieto, y ese descubrimiento no se queda en la pelea, se traslada, se transforma, enfoca su mente, con más intensidad, con más dirección, comienza a estudiar, de verdad, no por obligación, por impulso, por necesidad. Las palabras ya no son solo sonidos, son herramientas. Los números ya no son símbolos, son puertas. Y cada vez que aprende algo nuevo, siente una especie de calma, una satisfacción silenciosa, como si por fin estuviera haciendo lo que debe. Se queda hasta tarde. La luz de la vela tiembla, el olor a cera quemada llena el aire. Sus ojos se cansan, pero no se detiene, porque ahora, el mundo no solo es algo que observa, es algo que empieza a entender, y en ese entendimiento, encuentra algo que nunca tuvo del todo, un lugar. El lugar no es físico, no es una habitación, no es una casa, no es una persona, es algo más sutil, algo que no se puede tocar, pero se puede sentir. Isaac lo encuentra en los libros, en las páginas ásperas, ligeramente amarillentas, en el sonido seco, al pasar cada hoja. Respira lento, siente ese momento, la vela arde cerca, la luz es cálida, inestable, casi viva, las sombras bailan suavemente sobre la mesa, se alargan, se encogen, desaparecen, y él lee. Sus ojos recorren líneas que otros ven como obligación, pero para él, son puertas. Cada palabra abre algo, cada idea conecta con otra, como engranajes invisibles, encajando poco a poco, empieza a destacar, no de forma ruidosa, no con orgullo, sino con precisión. Responde mejor, entiende más rápido, recuerda, con una claridad inquietante. Los mismos que antes lo ignoraban, ahora lo observan distinto, con cierta distancia, con una mezcla de respeto y desconcierto, porque hay algo en él, difícil de nombrar. No es solo inteligencia, es intensidad, una forma de pensar que no se detiene, que no descansa, que sigue, incluso cuando todo alrededor se apaga. Cierra los ojos un instante, imagina esa mente, llena de líneas, de formas, de relaciones invisibles, como si el mundo estuviera hecho de hilos, y él empezara a verlos. Pero no todo es calma, porque cuanto más entiende, más preguntas aparecen, más dudas, más necesidad. Es un hambre silenciosa, que no se sacia, que crece, y en ese crecimiento, llega un nuevo cambio, uno que lo alejará aún más de todo lo conocido. La universidad, University of Cambridge, un lugar lejano, distinto, más grande de lo que puede imaginar. La noticia llega sin ceremonia, sin emoción visible, pero dentro de él, algo se enciende, no alegría, no exactamente, es expectativa, es tensión, como estar al borde de algo que no se puede ver del todo. Los días antes de partir son extraños, el aire parece más denso, los sonidos más claros, el camino que tantas veces recorrió, ahora se siente distinto, como si cada paso fuera una despedida. La casa de piedra, el campo abierto, el árbol, todo permanece igual, pero él ya no es el mismo. Respira, siente ese momento suspendido, porque está dejando atrás el silencio que lo formó, el frío que lo moldeó, la soledad que lo acompañó, y sin embargo, no lo abandona del todo, lo lleva consigo, como una capa invisible, como un eco constante, porque ese niño, el niño que observaba desde la ventana, el que construía en silencio, el que preguntaba sin respuestas, sigue ahí, dentro, muy dentro, y será ese mismo niño, el que, algún día, mire caer una manzana, y no vea solo una fruta, sino una pregunta, una fuerza,
una ley, pero ese momento aún está lejos. Por ahora, solo hay un joven, caminando hacia lo desconocido, con una mente inquieta, y un silencio, que nunca lo abandonará. Capítulo 2. La mente que despertó al universo. El viaje es largo. El sonido de las ruedas, sobre el camino irregular, marca un ritmo constante. Clac, clac, clac. Isaac no habla. Mira, siempre mira. El paisaje cambia lentamente. Los campos abiertos, dan paso a caminos más transitados. Más casas. Más gente. El aire también cambia. Huele distinto. Menos a tierra húmeda. Más a humo, a vida acumulada. Respira lento. Siente la transición. Porque no es solo un cambio de lugar. Es un cambio de mundo. Y entonces, aparece University of Cambridge. Imponente. Silenciosa, pero llena de historia. Las paredes de piedra se elevan, sólidas, frías, como si guardaran secretos en cada grieta. Los pasos resuenan en los patios interiores. Un eco suave, que se repite, una y otra vez. Isaac entra, y por primera vez, no es el único que observa. Aquí, todos observan, todos piensan, todos buscan. El aire está cargado de ideas. Casi se puede sentir, como electricidad, suave, constante. Pero no todo es como imaginaba, porque el conocimiento aquí, no es libre. Está estructurado, limitado, encerrado en textos antiguos, repetidos sin cuestionar. Aristóteles. Autoridad incuestionable. Verdades aceptadas, sin ser probadas. Isaac escucha, asiente, pero dentro, algo no encaja. Respira, siente esa incomodidad, esa fricción silenciosa, porque su mente, no quiere repetir, quiere entender, quiere ir más allá, y así, empieza a estudiar por su cuenta, en secreto, por las noches, cuando el ruido desaparece, y solo queda el sonido de la vela ardiendo. El olor a cera caliente llena la habitación. El aire es denso, casi inmóvil. Sus ojos recorren textos distintos, más modernos, más peligrosos. René Descartes, Galileo Galilei, Johannes Kepler, nombres que cuestionan, que dudan, que rompen con lo establecido. Y Isaac siente algo familiar, una chispa, como cuando era niño, pero ahora, más intensa. Empieza a ver conexiones, entre números, y movimiento, entre formas, y fuerzas, entre lo visible, y lo invisible. Escribe sin parar, sus cuadernos se llenan, trazos rápidos, ideas incompletas, símbolos que solo él entiende. El sonido de la pluma rasgando el papel, es constante, rítmico, casi hipnótico, y en ese proceso, algo nace, no de golpe, no como una revelación, sino como una acumulación, lenta, precisa, inevitable. Pero entonces, el mundo exterior interrumpe, una amenaza invisible, silenciosa, la peste, se extiende, rápida, imparable, las calles se vacían, el miedo se instala, Cambridge cierra, las puertas se sellan, y de repente, todo se detiene. Isaac debe irse, regresar, al lugar donde todo comenzó. Woolsthorpe, el mismo campo, la misma casa, el mismo silencio, pero esta vez, no es un niño, es una mente en expansión, y ese aislamiento, ese retiro forzado, no será un obstáculo, será el momento más importante de su vida. Respira, siente ese regreso, porque en ese silencio, otra vez, sin distracciones, sin voces, solo él, y el universo, es donde todo, está a punto de revelarse. El silencio regresa, pero no es el mismo. Antes, era un refugio, ahora, es un espacio de expansión. Woolsthorpe lo recibe sin preguntas. El viento sigue soplando igual, el campo, intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Respira lento, el aire es limpio, frío, pero claro. Se instala de nuevo en la casa de piedra. Las paredes siguen siendo ásperas. La madera cruje como antes. Pero algo es distinto. Él,
Su mirada ya no es la de un niño que observa sin entender. Ahora, observa buscando respuestas. Los días se vuelven largos, no por aburrimiento, sino por intensidad. Se levanta temprano, la luz entra suave por la ventana, formando líneas doradas sobre el suelo. El polvo flota en el aire, suspendido, casi inmóvil, y él comienza, piensa, escribe, calcula, una y otra vez. El tiempo pierde forma, las horas se diluyen. El sonido de la pluma sobre el papel es constante, suave, pero insistente, como una respiración. Y en ese flujo, empieza a descomponer el mundo, no como lo ve, como lo funciona. La luz, ese brillo que entra por la ventana, no es simple, no es uniforme. Coloca un prisma, un objeto pequeño, de vidrio. La luz lo atraviesa, y entonces, se abre, se despliega, colores, rojo, azul, amarillo, una banda de tonos que no deberían estar ahí, pero están. Respira, siente ese momento. No es solo belleza, es revelación. La luz no es pura, está compuesta, dividida, en algo más profundo, y él lo ve, por primera vez, lo ve, sus manos tiemblan levemente, no por miedo, por certeza. Escribe, anota cada detalle, cada ángulo, cada cambio, porque no quiere perderlo, no quiere que ese momento se disuelva, pero no se detiene ahí, nunca se detiene, sale al exterior, el jardín, el mismo árbol, viejo, paciente, el viento mueve suavemente las hojas, un sonido leve, repetitivo, casi calmante, y entonces, ocurre, una manzana cae. Sin aviso, sin intención, solo cae. El sonido es pequeño, un golpe seco, contra la tierra, pero en su mente, resuena, fuerte, persistente, como un eco que no se apaga. No mira la manzana, mira el movimiento, la caída, la dirección, siempre hacia abajo, siempre. Respira, siente ese instante suspendido, porque lo que otros ven, como algo común, él lo ve, como una pregunta. ¿Por qué hacia abajo? ¿Por qué no hacia un lado? ¿Por qué no hacia arriba? ¿Qué la atrae? ¿Qué la empuja? Hay algo, invisible, tirando de ella, y si lo hay, también actúa sobre todo lo demás. Su mente se acelera, pero su cuerpo permanece quieto, como si no quisiera romper el momento, como si supiera que está frente a algo importante, algo enorme. No tiene aún las palabras. No tiene aún la fórmula, pero tiene la sensación, clara, intensa, inevitable, que hay una fuerza, una ley, algo que conecta la manzana, con la tierra, con la luna, con todo. Cierra los ojos, siente esa idea, naciendo, no como un pensamiento completo, sino como una semilla, que acaba de tocar la tierra, y que, con el tiempo, cambiará el mundo. La idea, no llega completa, no desciende como una verdad perfecta, se forma, lenta, silenciosa, persistente, como raíces que crecen bajo tierra, sin ser vistas. Isaac vuelve al interior, el contraste es inmediato, afuera, el viento, adentro, la quietud, la luz de la tarde entra en ángulo, más tenue ahora, las sombras son más largas, más densas. Respira lento, se sienta. La madera de la mesa está fría bajo sus manos. Frente a él, papel, tinta, silencio, y una pregunta que no se va. ¿Qué es esa fuerza? No puede verla, no puede tocarla, pero puede sentir sus efectos. La caída, el movimiento, la repetición constante. Empieza a dibujar líneas, flechas, trayectorias. Como si intentara atrapar algo, que no tiene forma. Piensa en la luna, allá arriba, siempre presente, siempre distante. No cae, pero tampoco se escapa, se mantiene, en movimiento, continuo. ¿Por qué? ¿Qué la sostiene? ¿O, qué la retiene? La conexión aparece, débil al principio, luego, más clara, la misma fuerza, la que hace caer la manzana, podría ser la misma, que mantiene la luna en su lugar. La idea es enorme, demasiado, pero no se aparta, la examina, la cuestiona,
la desarma, como hacía con los mecanismos de niño, porque no le basta con creer, necesita probar, necesita entender, respira, siente la intensidad, porque su mente ya no descansa, no hay pausas, solo momentos más lentos, dentro de un flujo constante, calcula, sin herramientas modernas, sin guías claras, solo con su pensamiento, y números, siempre números, empieza a imaginar, cómo medir esa fuerza, cómo describirla, cómo convertir lo invisible, en algo preciso, algo que se puede escribir, repetir, predecir. Las horas pasan, la noche llega sin aviso, la vela se enciende, el olor a cera quemada llena el espacio, sus ojos arden levemente, pero no se detiene, porque ahora, está cerca, muy cerca, de algo que cambiará todo, y en ese proceso, otra idea comienza a tomar forma, más abstracta, más profunda, el movimiento, no solo la caída, sino todo movimiento, empuja un objeto, se detiene, ¿por qué? ¿Qué lo frena? ¿Y qué ocurre cuando nada lo detiene? Imagina, un cuerpo en el vacío, sin resistencia, sin fricción, seguiría, para siempre. La idea lo atraviesa, simple, pero poderosa. El movimiento, tiene reglas, no es caótico, no es aleatorio, sigue principios, leyes, leyes que pueden ser descubiertas, escritas, comprendidas, y por primera vez, Isaac siente algo distinto, no es duda, no es inquietud, es claridad, como si, por un instante, el universo dejara de susurrar, y hablara, bajo, suave, pero directo, y él, está escuchando, de verdad, cierra los ojos, deja que esa sensación lo envuelva, porque este momento, no es solo un descubrimiento, es un despertar, el instante en que la mente, deja de buscar afuera, y empieza a encontrar dentro, y sin saberlo aún, está escribiendo, las primeras líneas, de las leyes que gobernarán el mundo. El descubrimiento, no llega como un estruendo, llega como un encaje, preciso, silencioso, como si piezas dispersas, por fin encontraran su lugar. Isaac levanta la mirada, la llama de la vela tiembla suavemente, el aire es cálido, casi inmóvil, respira lento, siente ese instante, porque algo dentro de él, se ha ordenado, la caída de la manzana, el movimiento de la luna, la trayectoria de los cuerpos, todo, empieza a unirse, no como ideas separadas, sino como un sistema, una estructura, una ley. Su mente lo recorre una y otra vez, lo prueba, lo rompe, lo vuelve a construir, y siempre, regresa al mismo lugar, a la misma certeza. Existe una fuerza invisible, que actúa a distancia, que atrae, que conecta, que no distingue entre lo pequeño y lo inmenso. Una fuerza universal. La palabra aún no está escrita, pero el concepto, ya vive dentro de él. Cierra los ojos, siente el peso de esa idea, porque no es ligera, no es simple, es enorme, demasiado grande para explicarla con facilidad, pero ahí está, persistente, inevitable, y junto a ella, otra necesidad aparece, la de expresarla, la de darle forma, no en palabras vagas, en algo exacto, en algo que no deje lugar a duda, y así, empieza a crear, no solo conceptos, herramientas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de medir el cambio, porque el mundo no es estático, y para entenderlo, necesita un lenguaje nuevo, uno que aún no existe. Sus dedos se mueven rápidos, la pluma rasga el papel, trazos que nadie más podría leer con facilidad, pero que contienen el inicio de algo revolucionario, el cálculo, aún sin nombre, aún sin forma final, pero ya presente, como una corriente subterránea, que pronto saldrá a la superficie. Respira, siente la intensidad de ese momento, porque lo que está ocurriendo aquí, en esta habitación pequeña, iluminada por una sola vela, no se ve, no se escucha, pero está cambiando el mundo. Afuera, el viento sigue soplando, las hojas siguen cayendo, el cielo, permanece indiferente, nada parece distinto,
y sin embargo, todo lo está. Isaac se detiene por un instante, mira sus manos, manchadas de tinta, cansadas, pero firmes, y en ese breve silencio, siente algo nuevo. No es orgullo, no es satisfacción, es conciencia, la sensación de haber tocado algo real, algo profundo, algo que estaba ahí, mucho antes de él, y que seguirá, mucho después, porque no lo ha creado, lo ha descubierto, como quien levanta una piedra, y encuentra, lo que siempre estuvo debajo. Cierra los ojos, deja que esa certeza se asiente, porque este momento, este punto exacto en el tiempo, marca un antes, y un después, pero el mundo aún no lo sabe, nadie lo sabe, sus ideas, siguen aquí, guardadas, en silencio, esperando, y ese silencio, no durará para siempre, porque pronto, otros escucharán, otros cuestionarán, otros, se opondrán, y la mente que ahora crea en calma, tendrá que enfrentarse, a algo mucho más difícil que el misterio del universo, a los hombres. Capítulo 3. Sombras, fuego y obsesión. El silencio, cambia de forma, ya no es refugio, es presión. Isaac regresa a Cambridge, University of Cambridge, pero algo en él, no encaja como antes. Los pasillos siguen siendo los mismos. El eco de los pasos, igual de constante. Las voces, más presentes ahora, más cercanas. Respira lento. Siente el aire, más denso, más cargado, porque ya no está solo con sus ideas. Ahora, debe mostrarlas. Y eso, lo incomoda. Se sienta en una sala. Otros hombres lo rodean. Profesores, estudiantes, mentes, inquietas también, pero distintas. Hablan, interrumpen, debaten, aseguran cosas, con una confianza que roza la rigidez. Isaac escucha, como siempre, pero ahora, hay tensión, porque lo que él ha visto, no es fácil de explicar, ni fácil de aceptar. Empieza con la luz, el prisma, la descomposición. Coloca el objeto sobre la mesa, la luz atraviesa, los colores aparecen. Algunos observan, en silencio, otros, fruncen el ceño. No todos ven lo mismo, no todos quieren verlo, porque aceptar eso, significa romper con lo conocido, y romper, incomoda. Respira, siente ese momento, porque aquí, ya no basta con descubrir, hay que defender. Y Isaac, no es un hombre de palabras suaves. Cuando habla, es preciso, corto, directo, no adorna, no suaviza, y eso, genera fricción. Algunos lo cuestionan, otros, lo rechazan. Dicen que la luz es pura, que los colores no están en ella, sino en los objetos. Él insiste, no por orgullo, por certeza, porque lo ha visto, lo ha repetido, lo ha probado, pero el mundo académico, no siempre se mueve con la verdad, se mueve con la costumbre, con la autoridad, con el ego, y ahí, empiezan las sombras, pequeñas al principio, comentarios, dudas, críticas, pero crecen, como grietas. Isaac se retrae, no porque dude, porque no confía, no en ellos, en el proceso, porque compartir, expone, y exponer, duele, se encierra más, trabaja solo, otra vez, como cuando era niño, pero ahora, la intensidad es mayor, mucho mayor, duerme poco, piensa mucho, demasiado, su mente no se detiene, revisa cada idea, una y otra vez, busca errores, busca fallos, porque si los encuentra él, nadie más podrá usarlo en su contra. Respira, siente el peso, porque esto ya no es solo curiosidad, es obsesión, una necesidad de control, de precisión absoluta, y en medio de todo eso, aparece un nombre, Roberto Oke, brillante, respetado, pero también, crítico. Oke no duda en cuestionarlo, no suaviza, no espera, ataca, sus ideas, sus métodos, sus conclusiones, y algo en Isaac, reacciona, no como antes, no en silencio, sino con una intensidad contenida, peligrosa, porque no soporta el error,
pero menos aún, soporta que otros crean que está equivocado. La tensión crece, invisible, pero constante, como un fuego bajo cenizas, que aún no estalla, pero lo hará, y cuando lo haga, no será suave. La tensión no desaparece, se acumula, como el calor en una habitación cerrada, donde nadie abre la ventana. Isaac permanece en silencio, hacia afuera, pero por dentro, todo se intensifica. Respira lento, siente ese contraste, porque cuanto más lo cuestionan, más se aferra a sus ideas, no por terquedad, por convicción. Pero esa convicción empieza a mezclarse con algo más oscuro, más personal. Las críticas de Roberto, que no son solo académicas, se sienten como ataques directos, íntimos, como si no estuvieran discutiendo teorías, sino su mente, su forma de ver el mundo, y eso no lo puede tolerar. Se encierra aún más. Su habitación se convierte en un espacio casi sagrado, oscuro, cargado, lleno de papeles. El aire es pesado, huele a tinta, a cera, a tiempo acumulado. Las velas se consumen lentamente, una tras otra. La luz es tenue, amarilla, inestable, y él no se detiene. Escribe, corrige, reescribe. Cada línea debe ser perfecta, cada idea irrefutable, porque ahora no solo busca entender, busca demostrar, probar, cerrar cualquier posibilidad de duda. Sus manos se mueven rápido, pero su cuerpo empieza a resentirlo. Duerme poco, come menos. Su mirada se vuelve más profunda, más distante, como si ya no estuviera del todo aquí, como si una parte de él estuviera siempre en otro lugar, en ese espacio abstracto, donde todo tiene lógica, donde todo encaja. Pero el mundo real no es así, y esa diferencia lo desgasta. Cierra los ojos un momento, siente ese cansancio, no físico, mental, un agotamiento que no se alivia con descanso, porque su mente no sabe detenerse, incluso en la quietud. Sigue, siempre sigue, y en ese estado, empieza a desconfiar de otros, de sus intenciones, de sus palabras. Cada crítica parece más afilada, cada comentario más cargado, como si todos estuvieran observando, esperando encontrar un error. Respira, siente cómo ese pensamiento se instala, porque una vez que aparece, no se va, y así, la soledad que antes era refugio, se convierte en aislamiento, más profundo, más rígido, casi necesario. Evita discusiones, evita encuentros, evita todo lo que no sea su trabajo, porque ahí, en sus cálculos, en sus ideas, tiene control, tiene certeza, pero incluso eso, empieza a temblar, porque cuanto más se acerca a la perfección, más miedo tiene de perderla, de que algo esté mal, de que haya pasado algo por alto, y ese miedo, lo empuja más horas, más esfuerzo, más presión, hasta que un día, el cuerpo responde, la mente también, se quiebra, no de forma visible, no con ruido, sino en silencio, se retira, se aleja, de Cambridge, de las discusiones, de todo, como si necesitara escapar, no del mundo, de sí mismo. Respira, siente ese momento, porque aquí, el genio no brilla, se consume, se repliega, se protege, y en ese retiro, algo cambia, no en sus ideas, en su forma de vivirlas, porque ya no son solo descubrimientos, son parte de él, y defenderlas, es defenderse, y esa línea, es peligrosa. El tiempo, pasa distinto aquí, más lento, más denso, como si cada día pesara un poco más que el anterior. Isaac se ha apartado, no completamente del mundo, pero sí del ruido, de las voces, de las miradas, de las fricciones constantes. Respira lento. La habitación es pequeña, casi siempre en penumbra. La luz entra poco, y cuando lo hace, es suave, cansada. El aire está cargado, huele a libros cerrados, a tinta seca, a velas que se han consumido hasta el final. Se sienta, solo,
como tantas veces antes. Pero esto, no es el mismo silencio de su infancia, es más pesado, más lleno, porque ahora, no solo hay preguntas, hay conflictos, recuerdos de discusiones, palabras que no se dijeron, pero se sintieron, y sobre todo, una vigilancia constante, hacia todo, hacia todos, incluso hacia sí mismo. Cierra los ojos, siente ese estado, porque su mente sigue funcionando, brillante, precisa, pero también inquieta, inestable, como una máquina perfecta, trabajando sin descanso, sin pausa, sin alivio, y aún así, no se detiene, porque en medio de ese caos interno, continúa, refina sus ideas, las pule, las lleva más lejos. El movimiento, las fuerzas, las leyes, todo empieza a tomar una forma más clara, más sólida, más difícil de ignorar, y poco a poco, regresa, no con entusiasmo, no con ligereza, sino con una determinación silenciosa. Publica, comparte, no todo, nunca todo, pero lo suficiente, lo necesario, y el mundo empieza a escuchar, no de inmediato, no con aplausos, pero sí con atención, porque lo que presenta es distinto, no es opinión, no es filosofía, es estructura, es matemática, es una forma de explicar el universo, con precisión. Respira, siente ese cambio, porque algo comienza a girar. Las críticas no desaparecen, pero se transforman, se vuelven más cuidadosas, más analíticas. Algunos empiezan a entender, otros siguen resistiendo, pero ya no pueden ignorarlo. Su nombre empieza a circular, a repetirse, en conversaciones, en cartas, en debates. Isaac Newton, no como el joven callado, sino como una mente que ha descubierto algo importante, algo fundamental, y aún así, dentro de él, no hay calma, no del todo, porque el reconocimiento no llena el vacío, no apaga la inquietud, no silencia la mente, al contrario, a veces la intensifica, porque ahora, no solo debe ser correcto, debe seguir siéndolo, siempre, y esa presión no desaparece, se queda, como una sombra, constante, pero también, como un impulso, porque en medio de todo eso, de la tensión, del aislamiento, de la exigencia, Isaac hace algo que cambiará su lugar en la historia, decide escribir, no notas, no fragmentos, una obra completa, algo que contenga todo, las leyes del movimiento, la fuerza que conecta los cuerpos, el orden oculto del universo, un libro, uno que no será fácil de leer, ni rápido de entender, pero que llevará adentro la esencia de lo que ha descubierto, y ese libro no solo explicará el mundo, lo redefinirá. Capítulo 4. El legado invisible. La pluma se detiene, por un instante, el silencio vuelve a llenar la habitación. Pero esta vez, no es duda, es culminación. Respira lento. Frente a él, páginas y páginas escritas, densas, precisas, casi impenetrables. No son simples palabras, son estructura, son leyes, son el intento de capturar el universo en tinta. Ese libro lleva un nombre: Philosophia Naturalis Principia Mathematica. El Principia, un trabajo que no busca agradar, no busca ser fácil, busca ser exacto. Las velas han sido muchas, las noches, incontables. El olor a cera quemada parece haberse quedado en las páginas. Cada línea ha sido pensada, revisada, corregida, una y otra vez. Porque Isaac no deja nada al azar, no puede, no sabe cómo. Cierra los ojos, siente ese momento, porque terminar no es alivio, es vacío. Después de tanto tiempo, de tanta intensidad, ¿qué queda? Un manuscrito, sí, pero también una parte de él, ahí, fija, inmóvil, lista para ser vista, para ser juzgada, y eso nunca deja de incomodar. Respira, el aire es más ligero ahora, o tal vez es él. El libro se publica, se distribuye, viaja, de mano en mano,
de mente en mente. Al principio, es silencio, no todos lo entienden, no todos pueden seguirlo, las matemáticas son complejas, las ideas, profundas, pero poco a poco, algo cambia, los que logran penetrar ese lenguaje, se detienen, se asombran, porque lo que encuentran, no es una teoría más, es un sistema, completo, coherente, poderoso, las leyes del movimiento, 3 principios simples, pero universales, el comportamiento de los cuerpos, la relación entre fuerza, masa, aceleración, la gravedad, esa fuerza invisible, que él sintió primero como una pregunta, ahora escrita, definida, demostrada, respira, siente el alcance, porque esas ideas, no se quedan en los libros, se mueven, se expanden, cambian la forma en que el mundo entiende, todo, el cielo ya no es un misterio inaccesible, la tierra, no es un lugar aislado, todo está conectado, por leyes, por números, por algo que se puede comprender, y el nombre de Isaac Newton, empieza a resonar, fuerte, claro, en toda Europa, reconocimiento, respeto, admiración, pero también, distancia, porque incluso ahora, incluso en el auge de su legado, Isaac sigue siendo, el hombre del silencio, no busca multitudes, no busca cercanía, prefiere el pensamiento, la introspección, la soledad controlada, acepta honores, sí, cargos, responsabilidades, pero nunca abandona del todo, ese espacio interior, donde todo comenzó, respira, siente esa dualidad, porque afuera, es una figura enorme, dentro, sigue siendo, el niño que miraba el mundo, buscando entenderlo, y ese niño, nunca desapareció, el reconocimiento, llega como un eco, primero lejano, luego, cada vez más cercano, cartas, selladas con cera, con trazos elegantes, y palabras medidas, llegan una tras otra, de distintos lugares, de distintas mentes, algunos preguntan, otros elogian, otros, intentan comprender, Isaac las abre con calma, el papel cruje suavemente entre sus dedos, el olor, seco, antiguo, familiar, lee, sin emoción visible, pero dentro, algo se mueve, no es orgullo, es, validación, como si el lenguaje que creó, finalmente encontrara oídos capaces de escucharlo, respira lento, siente ese cambio, porque ahora, no está completamente solo, hay otros, pocos, pero suficientes, mentes que comienzan a ver lo mismo, a pensar, con esa misma estructura, y el mundo, empieza a transformarse, las ideas viajan, cruzan fronteras, se discuten, se aplican, la ciencia, cambia, deja de ser solo observación, se vuelve predicción, cálculo, precisión, los cuerpos en movimiento, ya no son misterio, son ecuaciones, trayectorias que pueden anticiparse, el cielo, ya no es inalcanzable, es medible, comprensible, y en medio de ese cambio, Isaac avanza, no solo como pensador, sino como figura pública, asume roles, responsabilidades, se convierte en presidente de la Royal Society, un lugar donde las ideas se encuentran, donde se debaten, donde se construye el conocimiento del mundo, pero incluso ahí, la tensión no desaparece, porque el poder, también trae conflicto, viejas rivalidades resurgen, especialmente con Gottfried Wilhelm Leibniz, una disputa silenciosa, pero intensa, el origen del cálculo, ¿quién lo descubrió primero? Las palabras vuelven a afilarse, las cartas, ya no son solo curiosidad, son defensa, son acusación, respira, siente ese regreso, porque aunque ha alcanzado reconocimiento, la calma total, nunca llega, siempre hay algo, una duda, una crítica, una amenaza a su trabajo, y aún así, sigue, porque no sabe detenerse, porque su mente, no fue hecha para descansar, los años pasan, su cabello, se vuelve blanco, su rostro, más marcado, pero sus ojos, siguen atentos, siguen buscando,
porque incluso después de haber explicado tanto, el universo sigue guardando secretos. Cierra los ojos, siente ese peso suave del tiempo, porque Isaac Newton no solo cambió la forma en que entendemos el mundo, cambió la forma en que pensamos. Introdujo una idea simple, pero profunda, que el universo no es caos, es orden, que detrás de cada movimiento, de cada caída, de cada estrella en el cielo, hay una razón, una ley, algo que puede ser descubierto, y ese pensamiento sigue vivo, en cada cálculo, en cada avance, en cada intento humano, de entender lo que lo rodea. Respira, siente ese legado, no como algo lejano, sino como algo presente, porque cada vez que miras un objeto caer, cada vez que observas el cielo, cada vez que te preguntas por qué, estás, de alguna forma, siguiendo el mismo camino, el de aquel hombre silencioso, que decidió escuchar lo que el universo susurraba. El final no llega como un golpe, llega como una exhalación, lenta, suave, casi imperceptible. Isaac está en una habitación tranquila, el aire es tibio, el mundo, más silencioso ahora, los sonidos que antes llenaban sus días, ya no están, no hay discusiones, no hay prisas, solo el paso del tiempo, deslizándose sin resistencia. Respira lento, su cuerpo, cansado, su mente, aún despierta, mira, no hacia afuera, hacia adentro, como si recorriera todo lo que ha sido. El niño en silencio, el joven que preguntaba, el hombre que encontró respuestas, donde nadie más miraba, todo sigue ahí, nada se ha ido realmente, porque lo que descubrió, no le pertenece, nunca le perteneció, solo lo encontró, como quien escucha algo que siempre estuvo sonando. Cierra los ojos, y por un instante, no hay fórmulas, no hay teorías, solo una sensación, de orden, de conexión, de algo inmenso, funcionando sin esfuerzo, como el viento que no se ve, pero se siente, como la gravedad, siempre presente, siempre actuando, incluso ahora, y entonces, silencio, uno distinto, no vacío, completo, porque su cuerpo se detiene, pero su pensamiento no permanece, en libros, en mentes, en cada pregunta que aún no tiene respuesta. Respira, siente ese cierre, porque no es un final, es una continuidad, un eco, que sigue expandiéndose, más allá del tiempo, más allá de él, y si escuchas con atención, muy despacio, casi en susurro, aún puedes oírlo, no en palabras, sino en la forma en que el mundo se mueve, en la caída de una manzana, en la danza silenciosa de los planetas, en ese impulso, que te lleva a preguntar, ¿por qué? Y ahora lo sabes, el secreto nunca estuvo en la manzana, sino en la mente, que decidió no dejar de mirar,